Queridos hermanos, nos hemos congregado vísperas de nuestra fiesta del Señor Manuel Exaltación, de la Santa Cruz, y como hemos venido remarcando en estos días, la novena, la fiesta de Jesús es para que yo me vaya acercando a Dios. Ese es el sentido. Si yo no logro acercarme a Dios, al menos desearlo. Desear estar más cerca de Dios. Eso a los ojitos de Dios es grande. Porque Dios sabe lo que pasa en mi corazón. Y si yo tengo deseos, Dios me ayuda al deseo. Pero si yo no tengo deseo, Dios dice, no, bueno, esta persona no tiene deseo de acercarse a mí. Dios es muy respetuoso. Él no presiona a nadie. Sí te puede hablar. Sí te puede tirar la oreja. A ver si despiertas. Te pasa algo. Te quedaste sin trabajo. Tuviste un problema. Dificultades económicas, sentimental, de salud, etcétera, etcétera. Dios siempre está hablando, porque Él no quiere que nosotros nos alejemos de Dios. Es como el papá y la mamá. Si ven que su hijo se está yendo por otros caminos, y ellos están preocupados, de alguna manera tienen que hacerle llamar la atención a sus hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre tiene un deseo de Dios, dice el Catecismo. En el numeral 27, escuchen lo que dice el Catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces ya hay un deseo en mi corazón de Dios, un deseo religioso. Y Dios, continúa diciendo el Catecismo, no cesa de atraer al hombre hacia sí. No es que Dios nos creó y se fue y se olvidó. Él está presente. Él no deja de velar nuestro obrar. Él sabe lo que pasa en mi corazón, dice el Catecismo. Dios no cesa al hombre hacia sí. Y solo Dios encontrará el hombre y la dicha que no cesa de buscar. Nosotros somos imagen de Dios y nosotros por naturaleza buscamos un ser supremo. ¿Y quién será ese ser supremo? Antiguamente buscaban el sol, el fuego, la luna, el cerro, alguien superior a quien el ser humano se dirigía pidiendo que lo cuide, que lo proteja. Cuando viene Jesús, nuestro Dios verdadero es Jesús. A los pies de Jesús tengo que inclinarme para pedirle a Él su bendición.
Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre no cesa de buscar. Hay un deseo en mi corazón. Yo puedo buscar esto, estas cosas, pero al final de la jornada ninguna de estas cosas ha colmado el deseo de felicidad de mi corazón. Por eso, al final de la jornada, cuando ya me embarré en el mundo y cuando yo pensé que podía ser feliz sin Dios, al final de la jornada, si he tenido la bendición de Dios, caigo postrado a los pies de Jesús. Como le pasó a San Agustín. Yo te buscaba afuera, dice él. Yo te buscaba en las cosas. Resulta que tú estabas dentro de mí. Y ahí se convierte San Agustín, cambia. Ya de grande, adulto. Su madre muchas oraciones hacía por él. Escuchen lo que dice el Catecismo. De múltiple manera, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, por medio de sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificio, cultos, meditaciones. Desde siglos, no es de ahora. El hombre religioso por naturaleza siempre eleva unas plegarias, siempre ofrece un sacrificio. Antes, claro, no estaba Jesús. ¿Y qué sacrificio le ofrecían a Dios? Mataban un cordero, lo quemaban en el altar, que se llamaba ara. Quemaban el animal aquí, ese sacrificio se lo ofrecían a Dios pidiéndole perdón por los pecados. Rociaban con la sangre del animal, rociaban el altar y comía el sacerdote y comía el pueblo. Ese era un sacrificio antes que venga Jesús. Era una manera de manifestarle perdón y arrepentimiento por las faltas y pecados. Pero era un animal. Y cuando yo peco, mi ofensa es infinita, porque la ofensa es a Dios. Y Dios es infinito. Por eso nunca terminaba de pagar el hombre la deuda con Dios. Por eso dijo Dios, voy a mandar a mi Hijo que ofrezca un solo sacrificio y que pague la deuda de toda la humanidad. Pasada, presente y futura. Un solo sacrificio. Ya no hacían falta cordero, ningún sacrificio como ofrecían antiguamente, sino el Hijo de Dios, Jesús. Él muere en la cruz, Él derrama su sangre. Y con su sangre lava todos nuestros pecados. Hace un pacto. Ya no hay más deuda. Ya pagó todo Dios. Ahora yo me tengo que salvar personalmente. Dentro de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia. Por eso la misa no es una pachanga. Es un sacrificio. Es un sacrificio. ¿Por quién? Por nosotros. De múltiple manera, en su historia, escuchen lo que dice el Catecismo,
Y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, por medio de sus comportamientos religiosos. ¿Y cuáles eran esos comportamientos religiosos? Sus oraciones que ofrecía el hombre a Dios, sus sacrificios, sus plegarias, sus cultos. Actualmente, ¿acaso en Cabalaconde todavía hay personas que suben a la cumbre del cerro y hacen ahí su culto a Dios para que cuide el cerro, para que cuide el ganado, para que mande lluvia? ¿Qué es eso? Es una manera, una plegaria. Eso ya está inscripto en nuestro corazón, el deseo de Dios. Pero, fíjense en ustedes lo que dice el catecismo, que puede ser que se esté borrando. Puede ser que yo ya no tenga la misma fe que tenía hace 10 años atrás, que ya no rezo, que ya no creo, que no puedo rezar, porque cuando empiezo a rezar se me vienen millones de pensamientos y no rezo. Y en vez de ir a la iglesia el domingo, me voy al mall, cambio. En vez de ir a la misa el domingo, me voy a la playa. Yo veía ahí en Arequipa, frente de mi parroquia, hay uno de bailoterapia, grande. Yo digo, ¿cómo hacen sacrificio para ir a las 5 de la mañana al bailoterapia? Y yo los veo, pues no son vidrio transparente. Entonces yo veo, ahí están todos. Y a la misa no. ¿Qué es eso? Es que se ha borrado en mí la fe, la imagen de Dios. Se ha borrado por el mundo en el cual nosotros vivimos, por el mal ejemplo de los cristianos, por la falta de práctica de nuestra fe. No estamos escuchando nosotros. Tendría que retumbar la iglesia con tantos fieles. Y un murmuro por allá en el fondo de un amén medio perdido. ¿Qué es eso? Es mi imagen de Dios borrosa. ¿Han visto la radio? Bueno, ahora casi ya no hay radio, pero han visto que si vos no das bien con el dial, se escucha medio borroso, hasta que encuentras el dial perfecto y escucha con claridad. Puede ser que nuestra fe, nuestro deseo de Dios esté corrido, entonces no se escucha con nitidez mi acto de fe. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y alabar a Dios. Está borroso. Se está borrando la fe en mí. Porque esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, dice el catecismo. Puede ser desconocida, dice el catecismo. Puede ser rechazada explícitamente por el hombre, explícitamente rechazo a Dios. Tales aptitudes pueden tener orígenes diversos, dice el catecismo. Ese rechazo de Dios, ese olvido de Dios, tiene diversos orígenes. ¿Cuáles son? Escuchen lo que el hombre dice: ¿dónde está Dios? No voy más a la iglesia,
Porque si Dios existe, ¿por qué no me fue bien en el examen? La rebelión contra el mal en el mundo, primera causa. Segundo, ignorancia. Nosotros tenemos una ignorancia religiosa, pero brutal. No conocemos nuestra fe. No conocemos nuestro Dios. Y por eso me quedo ahí. El Padre va a confesar 100 personas. Nadie se confesó que no tienen pecado. Después me pasan la receta. ¿Cómo hacen para no tener pecado? Si el justo peca 7 veces, ¿por qué no me acerco a pedirle a Dios perdón? Porque ignorancia religiosa. Continúa diciendo el catecismo, la ignorancia, la indiferencia religiosa. Eso es terrible. Indiferencia, igual me da. Los afanes del mundo. Miren todas las cosas que va dictando el catecismo. ¿Cuáles son la causa de la pérdida de la fe y de la religión? Los afanes del mundo. Los negocios del mundo. La doctrina del mundo. El dispositivo, el celular, a veces no nos damos cuenta. Tanto mal nos hace. Ha ingerido en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestros hogares, el celular. Los afanes del mundo, los afanes de la riqueza, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamientos malos y finalmente esa aptitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. Miren cuántas cosas dice el catecismo que son las causas de que mi fe, de que mi deseo de Dios se está borrando. Por eso, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos conceda su gracia de poder conocer a Dios. Nadie puede amar a alguien si no lo conoce. Nadie puede seguir a alguien si no lo conoce. Y eso nosotros somos testigos. Ahora, ¿cómo corren detrás de los políticos? ¿Por qué corren? Porque conocen. Este ofrece esto, vive acá. Este ofrece este otro, voy acá. Y por eso corremos detrás de ellos, porque conocemos lo que nos dicen, aunque después no cumplen nada, pero no digamos nada. Y siguen detrás de ellos. ¿Y por qué no siguen así detrás de Jesús? Porque no conoces. No sabes quién es Jesús. No sabes toda la riqueza y todas las bendiciones que Dios nos puede dar. Por eso no vas. Así de simple. Por eso pidamos cada uno de nosotros que nos podamos acercar a Dios, que podamos conocerle más a Dios para poder amarle más, que podamos regresar a nuestros hogares con un deseo, aunque sea de poder investigar, de poder conocerle más a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.